una vez más en Diálogos de Leti Cris o Cris y Leti, y estamos con, pues como siempre, mi amiga y compañera Leticia Sánchez Arregui. Hola, Cris. Y estamos hoy, llevamos varias sesiones hablando de emociones y hoy vamos a hablar del miedo. Miedo, esa emoción que nadie quiere tener, que es tan difícil de gestionar y que tantos problemas nos ocasiona a todos. Hay mucha gente con muchos problemas por el miedo. ¿Cuál es tu experiencia con el miedo? Cuéntanos un poquito de tu miedo, Leti. Bueno, en primer lugar decir que yo siempre desde pequeñita en mi familia una de las cosas que se decían de mí es que qué valiente soy, ¿no? Entonces yo como las cosas que les daba miedo más o menos a casi todo el mundo, pues sin saber nadar, meterme en el mar, yo lo hacía, no tenía miedo a la oscuridad, si había una calle vacía yo iba hacia ella, en ese sentido no he sentido que haya sido una persona miedosa. Lo que sí he ido descubriendo a lo largo de la vida son miedos más sutiles que tienen que ver con, bueno, pues con mi historia personal y que compartimos con muchas personas, como puede ser el miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo a sufrir. Es decir, no tanto miedos a cosas materiales, podríamos decir, sino más relacionado con lo emocional. Yo sí que he vivido en un contexto de una familia miedosa, porque mi madre es muy miedosa, y he tenido en alguna época de mi vida miedo a la altura, miedo a los perros, porque mi madre me daba miedo a los perros, pero siempre, yo como tú, he sido una mujer muy valiente. Y en cuanto a los miedos, creo que hay dos reacciones y la mía ha sido contrafóbica. O sea, si tengo miedo, aquí estoy yo. 4 veces más por delante para llevarlo y gestionarlo, ¿no? Y luego creo que también es importante que hablemos de cómo reaccionamos ante el miedo. Y como tú bien decías, la mayoría de los miedos son imaginarios. De hecho, uno de los grandes problemas que existen en la actualidad es que el hombre tiene un mecanismo que utiliza para defenderse del miedo, y era cuando venía el león en la sabana y de repente tenía que, ante eso, reaccionar. Entonces se paralizaba. ¿Qué es lo que pasa? Como el cerebro está preparado ante un fuerte subida de cortisol, que es lo que suponía ver un león, ese cortisol se sube por el estrés, por dar vueltas a alguna idea, y contra ese miedo que es imaginario, no es como el león de la sabana, que era real, reaccionamos igual, que es o con parálisis o hacia él. Y es importante decirlo para que la gente entienda por qué tiene miedos que no comprende. ¿Vale? ¿Por qué esas reacciones? ¿De acuerdo? Tú, ¿cómo reaccionas ante tus miedos? ¿Cuáles han sido tus reacciones? Normalmente cómo reaccionas? Bueno, pues yo como he dicho antes, ¿no? ante esos miedos, digamos, que materiales, mi reacción también ha sido contrafóbica, ¿no? Si había un lugar que me daba miedo, yo lo que hacía era, no, voy a estar un rato y hasta que se me pase el miedo, ¿no? Entonces yo en ese sentido ya te digo, he afrontado el miedo. Para mí lo que sí me ha invalidado más o me ha paralizado más son otro tipo de miedos que tienen que ver con lo emocional. Entonces, desde ahí a mí personalmente lo que me ha ayudado sobre todo es, bueno, primero, en primer lugar, pedir ayuda, ¿no? Ayudarme de alguna persona que me ayude a ver de dónde viene ese miedo y poder transitarlo, es decir, no querer no vivir ese miedo, sino vivirlo. Y bueno, también yo quería añadir también que para mí los miedos, no hay ningún miedo que esté invalidado. Quiero decir, si tú tienes miedo, como sucede a veces, a ir sola a una cafetería, pues no sé, pues porque tienes miedo a que te vean sola, miedo a que van a pensar, ese miedo es válido. Habría que ver de dónde viene ese miedo. Pero bueno, para mí, sobre todo, la idea es, en primer lugar, ver el miedo como si fuese una criatura, o sea, yo la visualizo como si fuera un animalito que viene conmigo
y que me va a acompañar sí o sí y que está ahí para protegerme. Entonces es como mantener una conversación con ese animal, ¿no? Que va a estar ahí, que me ayuda a actuar con prudencia, pero va conmigo. No es ni más fuerte que yo ni más débil que yo. No sé si... Lo que dices es muy interesante porque a veces el miedo, podemos pensar, jo, es que es un miedo que no tiene mucho sentido. Tengo miedo, estoy a los grandes espacios, ¿no? Por ejemplo, que es uno de los miedos que hay, ataques de pánico que dan mucho por eso, los sitios cerrados. En sí mismo ese miedo puede perjudicarnos la vida diaria. Pero lo interesante es ver qué hay detrás de ese miedo, porque si el cerebro ha quedado registrado un miedo a algo así, es porque le ha pasado algo de niña o que tú no puedes recordar qué ha hecho que entre ese miedo ahí. Y en realidad es un regalo, porque ese miedo, ese ataque de pánico, ese ataque de ansiedad, es una alarma de que hay algo dentro de ti que no está bien. Si sabemos recogerlo así, es muy bien, porque el cuerpo es muy sabio, nos enseña que hay algo que no está bien. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de la gente lo que quiere es quitar el síntoma, ¿no? Jo, es que yo voy a un sitio y me agobio porque no encuentro la puerta. Entonces, quiero solucionar eso. Pero solucionar eso es como, vale, que quiero que la cicatriz, voy a echar maquillaje para que me quede bien, pero si por dentro hay pus, no sirve de nada, ¿no? Entonces, lo verdaderamente bueno del miedo es que es una causa, una alarma muy bonita, si lo sabemos ver bien, para sanar algo mucho más profundo que no nos hemos dedicado el tiempo a mirarlo de frente y a curarlo de verdad. Entonces, ¿qué es el problema? Que la mayoría de las personas están, ay, pues quiero dejar de sentir ansiedad, quiero dejar de sentir estrés, quiero dejar que me ponga súper nerviosa cuando me pasa no sé qué, pero no aguantan por cuál es la causa, porque si es la causa, el miedo siempre va a estar ahí, como dices tú, es un animalito, porque el cerebro lo tiene registrado, pero lo importante es que después de conocer por qué está ahí y de solucionarlo, llega un momento en que tú a tu animalito le hablas y le dices, vale, está bien, no tengo por qué tener miedo a la altura, no me voy a caer, o los perros no me van a hacer nada, tienes que estar tranquila. ¿Tú en tu trabajo has visto algo así? Sí, 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 y bueno, también ver que el miedo nos informa sobre los recursos que tenemos, ¿no? A la hora de afrontar cualquier situación, es también la sensación de no tengo recursos para afrontarla. Entonces también es lo que tú decías, ¿no? Como ese pilotito que te dice, ok, tengo los recursos, no los tengo que postergar esto que quiero hacer. ¿Qué necesito para afrontar esa situación, ¿no? Entonces, al final, como siempre, como hemos hablado también con la tristeza, ¿no? Las emociones no están ahí para fastidiarnos la vida. Las emociones están porque tienen una valiosísima información y nos muestran el camino si sabemos escucharlas. Y luego también esto que decías antes, ¿no? De venir de una familia donde el miedo está muy presente. También tener en cuenta que muchas veces nuestros miedos son en realidad lealtades que tenemos hacia miembros de nuestra familia. Es decir, que mamá tenía miedo a los perros, tú no has tenido ninguna experiencia con los perros, pero de alguna manera se te ha quedado grabado el miedo de mamá que cuando eras chiquitina, bueno, lo vivías de una manera muy intensa, ¿no? Entonces también poder devolverle a mamá su miedo y afrontar ahora una situación con un perro de una manera diferente. Una de las cosas que me gustaría traer del miedo, yo que he trabajado mucho con desempleados y emprendedores, es la parálisis ante el desempleo, que es un miedo muy común. No es algo real ni tangible y entonces cuesta más entender, pero estamos en una sociedad del éxito en la cual el emprender una nueva historia, un nuevo trabajo, la frustración que supone intentar encontrar trabajo y que no te lo den, o intentar encontrar un negocio y que no te lo den, hace que te paralices y que no hagas nada por el miedo a no poder sostener que otra vez te digan que no. Y es un miedo muy común y que la gente no entiende y hoy me acabo de acordar, ¿no? que me gustaría traer aquí. La parálisis o la contrafobia, que es ir hacia adelante ante el miedo, cualquiera de las formas son válidas. Y además es importante, como estábamos diciendo, que para el miedo hay una salida. Que está bien, que nos va a acompañar, que nos va a gestionar, pero que hay una salida. Y que detrás del miedo hay algo
que nos va a ayudar a mejorar nuestra vida. El miedo es una alarma sutil que nos ayuda a decir, y además hay veces el instinto hay que aceptarlo. Me acuerdo que una paciente me dijo que había llamado al teléfono de violencia de género y le decían, si tú tienes miedo, es por algo. Mm. A no ser que estés enferma, el miedo es por algo. Y hay situaciones que a ti te asustan. Claro. Una mujer andando solo por la calle, cuando hay unos pasos, no es casual que tenga, hay situaciones que nos asustan y que nos intimidan y es por algo. Y está bien saber cuando me enfermito, cuando todo me asusta, pero también está saber que nos tenemos que estar en alerta y validar nuestro instinto como que algo bueno no está pasando, ¿no? Y yo creo que eso está bien. Al final siempre acabamos con los terapeutas, parece que queremos vender terapia, pero que es verdad que en estos procesos que son graves, que nos impiden hacer nuestra vida, un acompañamiento personal está bien. Mm. Sí, como que habría dos tipos de miedo, ¿no? Un miedo funcional que realmente responde a la situación concreta, como dices tú, una mujer que va sola en una calle donde no hay nadie, empieza a escuchar unos pasos, hay una situación real, concreta y ese es un miedo funcional que te ayuda a proteger tu vida. Luego ya estarían los miedos disfuncionales que en realidad pues, ¿no? Pues tienen que ver más con nuestra historia, que de alguna manera nos inhiben más y esos son los que generalmente sería conveniente bueno, pues ayudar a acudir donde un profesional para que te ayude a gestionarlos. Y también entender que la valentía no es la ausencia de miedo, que la valentía es ir con el miedo de la mano también, porque va a estar ahí siempre. Es importante recordar que ahora mismo no tenemos leones en la sabana, no, pero sí que están otras causas como el miedo al abandono, cuando la vida emocional es muy importante para alguien, ¿no? Y cómo eso se relaciona en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones de pareja, cuántas veces por miedo a que te hagan daño te cierras a las relaciones afectivas o cuando estás en ellas porque eres capaz de meterte cualquier situación, te hace ponerte en alerta y hace que quieras romper la relación cuando parece que no la quieres. Entonces, ver cuántas cosas de nuestra vida el miedo está ahí presente y no somos conscientes. Y ya casi vamos a terminar y si te parece, Leti, esta vez vamos a hacer algo nuevo. Vamos a Vale. decirles a nuestros videoyentes o a nuestros oyentes, dependiendo de que sean, que nos cuenten sus miedos y que nos digan cómo reaccionan y en qué les gustaría que les ayudásemos si hay algo que quieren contarnos o que podemos echarles una mano. Muy Y abrir bien. así una ventana a cuál es tu miedo, ¿vale? Y yo voy a empezar contando el mío. Así pues las cosas van siendo mucho Vale. más fáciles. Yo he tenido muchos años miedo a la altura, que ya no tengo. No sé, me fui por las montañas, por un cruce con una cuerda y creo que ahí se me pasó. Y ahora uno de mis miedos fundamentales contra el que he luchado mucho es el miedo a las relaciones, el miedo al vínculo, porque cuando estoy en el vínculo me siento más vulnerable. Entonces, para mí mi gran paso hacia adelante es mostrar ese miedo, estoy vulnerable y cuando tengo ganas de irme y saber que es por el miedo a tener una relación, decirlo. Ser cobarde, o sea, ser valiente y después de que te has ido, porque yo soy de las que me marcho de todas formas, vuelvo y digo que sepas que tenía mucho miedo. Así que todo se puede superar. Pues nos vemos otro día con otra emoción y a ver qué miedos tienen nuestros amigos. Eso es, que nos vayan contando que esto es súper enriquecedor y que además uno de los beneficios pues, es contar y expresar qué te da miedo, ¿no? Sacar esas fantasías catastróficas y ponerlas ahí. Venga, pues buenos días a todos. Buenos días. Ay, si fuera capaz de vivir la vida en lugar de tanto pensarla. Si fuera capaz de recordar mis heridas, me desnudaría sin miedo. Si fuera capaz de sentir la tristeza, dejaría de salir corriendo. Si fuera capaz de ver mis puntos ciegos, atravesaría mi insumiso abismo. Si fuera capaz de ser consciente de quién soy, sería esencia. Si fuera capaz de vivir sin miedo, plantaría semillas de amor en territorios yermos. Si fuera capaz de ser solo amor, podría sentir mi cielo interior. Ay, si fuera capaz. El miedo es un tsunami devastador. En la jaula de mis pensamientos estoy presa e indefensa. No tengo salida. Es un espejismo, una falacia de mis fantasmas, donde solo mi mente tiene la llave.